Y de pronto la mano temblorosa de don Andrés Quintana Roo hacía la miniatura en lámina de cobre vuelta reliquia, talismán, magia, para contemplar largo, lánguido, loco el rostro de la difunta, al tiempo que repetía en voz tan alta como permitía el hondo suspiro el nombre. María de la Soledad, Leona, Camila, María Leona, Leona. Y entre sopeada y sopeada del bizcocho y el chocolate, el anciano leía solemne la oración de la patria publicada en 1842 en homenaje a la heroína Leona Vicario. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Leyenda Urbana. Soy Claudia Pérez Reyes y hoy vamos a hablar sobre la vida y la casa de una de nuestras heroínas de la patria, Leona Vicario. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Si regresáramos la página amarillenta del México Viejo, diría que estamos aquí en el número 2 de la calle de Sepulcros de Santo Domingo, es decir, a espaldas de la iglesia de Santo Domingo. Estamos en una casa que perteneció al matrimonio integrado por don Andrés Quintana Roo y Leona Vicario. Esta casona originalmente perteneció, era parte del terreno del edificio de la Casa Chata, es decir, el tétrico edificio de la Santa Inquisición que llegaba hasta la calle de Cocheras, que hoy se llama Colombia. Esta casona fue habitada durante muchos años por esta pareja célebre, ambos personajes ligados a la lucha por la independencia de México. En esta casa singular estamos hablando de que a la muerte en 1842 de la señora Leona Vicario, en una de las habitaciones, donde por cierto, hasta hace poco tiempo había una placa que decía que en esta habitación había muerto la heroína insurgente Leona Vicario. Bueno, en esta casona, a la muerte de Leona Vicario, permaneció prácticamente intacto los muebles de fina caoba, en algún caso un sofá que utilizaba con favorito don Andrés Quintana Roo. Estamos hablando también de un lugar, una especie de estante en donde don Andrés Quintana Roo colocaba invariablemente un cucurucho de dulces fabricados por alfeñiques de Puebla, de los cuales consumía de vez en cuando alguno. Ahí se sentaba don Andrés Quintana Roo a tomar su jícara de chocolate junto con sus bizcochos que compraba en una panadería que se llamaba de Agüero. Y bueno, pues aquí venía a celebrar su merienda. El recuerdo de Leona Vicario estaba intacto en estas paredes. Aquí había también una gran cantidad de cuadros pintados por la propia Leona Vicario, una de las pocas mujeres en su tiempo que estudió Bellas Artes, que estudió pintura y que tenía una habilidad especial para poder retratar. Incluso había una miniatura pequeña que ella misma había pintado y que de pronto los jueves en la tarde llegaba el que fuera su marido, su viudo, Andrés Quintana Roo, lo tomaba y repetía la oración de la patria que se había escrito por Anastasio Bustamante en el momento de la muerte de Leona Vicario. Hay una descripción que hace Enrique González Ledesma en su libro que se llama Galería de Fantasmas, en donde se da cuenta de un pedacito de lo que era esta casona. Frente a un ventanal de chaparros bastidores, había una mesa escritorio sembrada de gavetas y cómodas, ancha, maciza de raíz de caoba, con su tintero de talavera lleno de tinta de huizache y sus plumas de ave de edredones pintadas, carmines, verdes, azules, violetas. A un lado, el estuche de obleas amarillas y rojas, más allá la escudilla con marmaja y libros y papeles, el diccionario latino de Balbuena, el ilustrador americano y el federalista. Las primeras noticias que se tienen de esta casa ubicada en la antigua calle de Sepulcro de Santo Domingo, hoy República de Brasil, en el número 37, esquina con Cocheras, que es hoy la calle de República de Colombia, datan de 1526. Una familia de apellido Guerrero cedió estas casas a los frailes dominicos,
mientras terminaban de levantar la iglesia y el convento de la misma orden para que las habitaran. Durante muchos años hubo una polémica por esta casona. Se decía que el gobierno se la había regalado a Leona Vicario y efectivamente así fue. Finalmente ella se le dio una recompensa de 112,000 pesos que alcanzó en especie el valor de una hacienda pulquera en los llanos de Apan que se llamaba de Ocotepec. También tenía esta casa y además había una a la vuelta de este lugar, lo que hoy es la calle de Colombia, que entonces era la calle de Cocheros. En el número 10 había otra casa. Se la regaló el gobierno, se la regaló la Junta de Recompensas a los insurgentes a Leona Vicario. En realidad no, simplemente le devolvió lo que le habían quitado en su momento a Leona Vicario por la lucha en que ella se enfrascó por la independencia de México. Leona Vicario era una mujer de sociedad, una mujer muy hermosa, si bien no vamos a ver el tipo común de principios del siglo XIX, una mujer, digamos, con tendencia a ser gorda, sin embargo, de una belleza profunda. Esta mujer se queda viuda muy joven, a principios del siglo XIX, y posteriormente va a ser tomada en la tutoría de uno de sus tíos, de su tío materno. En este lugar en la casa del tío había un despacho de abogados. En ese despacho trabajaba un pasante de la carrera de jurisprudencia, que era justamente don Andrés Quintana Roo. Leona Vicario Fernández de San Salvador nació en la Ciudad de México un 10 de abril de 1789. A la edad de 18 años quedó huérfana de padre y madre, y a cargo de ella se quedó su tío, quien también fungía como su albacea. Por estos tiempos conoció a Andrés Quintana Roo. Ella, posteriormente, siendo una mujer con una gran característica hacia la independencia personal, decide separarse de su tío, porque además el tío pues era un fanático de la causa realista y ella, bueno, pues simpatizaba con la causa independiente. En consecuencia, se sale de esa casa, se va a vivir al número 10 de la calle de Don Juan Manuel, una calle legendaria justamente donde se anidó aquella leyenda de Don Juan Manuel, aquel que decía, perdone vuesa arcé, ¿qué horas son? Y le contestaba la persona y decía, dichoso usted que sabe la hora que va a morir, y lo asesinaba. Era un hombre celoso que pensaba que la gente que llegaba en la noche a esa casa, bueno, pues iba a tener amoríos con su esposa. En esta casona, en el número 10 de Juan Manuel, vivió sola, con una simple ama de llaves, doña Leona Vicario, y posteriormente ella va a ser perseguida por la gente contraria a la causa de la independencia. Ella había ayudado en un momento dado a poder hacer una fábrica de armas allá en Tlalpujahua. Entonces había tenido una situación difícil, había sido interceptado un mensaje que le había enviado a gente que estaba pues justamente en esta preparación de la fábrica de armas para la causa insurgente, y entonces doña Leona Vicario va a ser perseguida. Hubo un episodio interesante que da idea de cómo a esta señorita de sociedad la quería la gente del pueblo. Ella había ido a una misa en la Profesa, después de que durante muchos años ella, bueno, pues había otorgado sus joyas personales, parte de su fortuna, había entregado incluso joyas de su madre, doña Camila, y las había regalado pues a la gente necesitada, y ella la va a salvar de una situación. Leona Vicario llega a la iglesia de la Profesa, lo que era alguna vez el convento de San José del Real, camina, sale de la misa, camina por la calle de San Francisco, llega hasta la Alameda Central y de pronto como que choca con una mujer del pueblo y le dice, cuídese señorita, porque la van a apresar. Y efectivamente esta mujer sabía que aquel arriero estaba siendo torturado para que dijera en dónde estaba Leona Vicario. Ella huye entonces, se va a refugiar en la iglesia de San Joaquín, allá en Tacuba. En ese marco, bueno, pues viene una persecución, se va a San Juanico y finalmente enferma sin ningún centavo, le pide ayuda a su tío. Su tío llega, la rescata de ese lugar y la lleva al convento del Belén
vamos, lo que se llamaba o se conocía coloquialmente como Belén de las Mochas. En realidad era una casa de mujeres recogidas, es decir, mujeres que en un momento dado habían quedado viudas, habían quedado desamparadas, y entonces para que no tuvieran problemas en su vida, las llevaban a este lugar. Este lugar después albergó lo que fue la cárcel de Belén y ahora es el Centro Escolar Revolución. Bueno, ahí el propio tío la va a entregar para que ella permanezca presa durante un determinado tiempo hasta que fue rescatada por un grupo conocido como los Guadalupes. Estos hombres, 4 hombres intrépidos, llegan a punta de pistola, se meten al convento de Belén de las Mochas, finalmente rescatan a Leona Vicario y hay un periplo en donde ella se va hasta Oaxaca. Allí en Oaxaca se refugia en la iglesia principal, la iglesia de Santo Domingo, y hasta allá le llega un mensaje de Morelos diciendo que ayuden a esa mujer que había contribuido con tan noble fin, con tan noble causa, con tan noble estímulo a la causa de los insurgentes. Decide Morelos que le den una pensión de 50 pesos que nunca recibe Leona Vicario. En ese marco se va a casar con don Andrés Quintana Roo, pero bueno, la situación va a permanecer casi intacta. Guillermo Prieto cuenta en sus memorias que como esta casa estaba o era apta para dividirse en 2 partes según las costumbres de la época, Leona Vicario y Andrés Quintana Roo la dividieron y decidieron vivir en Los Altos, y la parte de abajo la rentaron y su primer inquilino fue Antonio López de Santana. Posteriormente muere el cura José María Morelos y Pavón, y entonces, bueno, pues es fusilado Morelos, y ellos inician pues un trabajo prácticamente a salto de mata. Llegan en una ocasión, siendo perseguidos, llegan a una cueva y en esa cueva nace una de las 2 hijas de Leona Vicario, de nombre Genoveva. ¿Por qué Genoveva? Bueno, pues justamente porque hay un pasaje de la historia mundial que nos habla de Genoveva de Brabante, que nació justamente en una cueva. Quizás por eso le pusieron Genoveva a la hija primogénita de Leona Vicario. Bueno, ese es a grandes rasgos parte de la tarea que realiza Leona Vicario. En algún momento dado también, ella siendo perseguida, recibe otro de sus grandes decepciones. Resulta que una de sus hermanas, que se había casado con un hombre noble, con un marqués, bueno, de pronto ella le pide ayuda en una situación difícil, era perseguido Andrés Quintana Roo, y resulta que entonces esta mujer va y le entrega al virrey de la Nueva España diciendo que pues ya es el momento en que debe castigarse sus crímenes, el crimen de simpatizar con la independencia de México. Sin embargo, el virrey, bueno, en un arranque de hombría, dice que no le va a hacer nada, que finalmente le parece que no era correcto que una mujer, su propia hermana, la entregara a la causa de la justicia. Finalmente la hermana, curiosamente, va a ser regañada por el propio virrey en lugar de castigar, como ella suponía, a Leona Vicario. En 1808 se da aquella memorable arenga del licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, en donde pues va a convocar a la causa de la independencia mexicana. Ella se va a nutrir justamente de esas arengas. Posteriormente, bueno, pues va a iniciar una serie de tareas en favor de la independencia, va a enviar algunos artículos que no aparecen con su nombre en el Semanario Patriótico Mexicano, va a enviarle al que después sería su marido, Andrés Quintana Roo, le va a enviar también algunos textos hablándole de cómo se estaba fortificando la Nueva España frente a este escenario de la lucha por la independencia. Posteriormente, bueno, pues ella había estado comprometida en matrimonio, de hecho estaba pedida por un hombre que quizás en algún momento dado fue el gran amor de la vida de Leona Vicario, pero quizás también había sido la gran desilusión al comprobar que era un hombre que tenía una gran preferencia por la causa realista. Posteriormente llega el momento en que, bueno, pues no se da el matrimonio con este personaje y entonces Andrés Quintana Roo la pide en matrimonio, el tío
de Leona Vicario, se la niega y entonces él decide casarse con ella aún frente a la oposición de la familia. Se van en enero de 1813 a un lugar para casarse, pero resulta que no se permite por una razón, porque en aquel entonces la mayoría de edad era a los 23 años, no como ahora que es a los 18. Siendo la mayoría de edad a los 23 años y le faltándole 4 meses a Leona Vicario para poder cumplir esa mayoría de edad, bueno, pues no se permite la boda. Será mucho tiempo después cuando se da este casamiento, esta unión entre Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. En este mismo marco también podemos hablar de una Leona Vicario que, bueno, mantiene su vocación a la causa, a pesar de que cuando termina la Guerra de la Independencia, su marido, Andrés Quintana Roo, se convierte en colaborador del emperador Iturbide. Agustín de Iturbide nombra a Andrés Quintana Roo como una especie de viceministro de Relaciones Exteriores. Finalmente hay un choque evidente. En este choque, bueno, pues Andrés Quintana Roo es perseguido. Posteriormente, bueno, pues hay una serie de situaciones difíciles que llegan a un escenario en donde pues prácticamente pierde toda la fortuna en persecuciones a Andrés Quintana Roo. La señora Leona Vicario le habían sido confiscados los bienes en el momento en que es apresada, que es llevada al convento de Belém de las Mochas, y finalmente, bueno, pues esta casona le va a hacer una restitución de los bienes que había perdido por la causa de la independencia. Y después del triunfo del liberalismo, el 22 de febrero de 1813, fue que se suprime el Tribunal de la Inquisición y la Intendencia en la Ciudad de México. Para 1823 se establece la renta de lotería y se instaura el Supremo Poder Ejecutivo bajo el triunvirato de Pedro Celestino Negrete, de Nicolás Bravo y de Guadalupe Victoria. En reconocimiento a Leona Vicario se le da esta propiedad porque estaba a favor de la causa de independencia y con su marido, Andrés Quintana Roo, habita en esta casa por 19 años. Aquí tenemos una maqueta que es una réplica exacta de lo que fue esta casa, que ahora es la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes y que bueno, ahora es un escenario donde conviven escritores, convive el público que tiene en su momento la idea de conocer de fondo a los escritores. Tenemos una exposición en donde se está presentando la vida, la obra de Inés Arredondo. Pero bueno, esta maqueta nos presenta exactamente el escenario de cómo era esta casona, que integra dos. En realidad integra una que salía a la calle de Cocheras y otra que salía a la calle de Sepulcros de Santo Domingo. ¿Por qué Sepulcros de Santo Domingo? Bueno, porque está a un costado de la iglesia de Santo Domingo, justamente donde se sepultaban los cadáveres de los frailes. Cuando ya no había espacio, alguna vez los aventaron prácticamente detrás de un retablo y después algunos cadáveres se momificaron. Pero bueno, esa es una historia que después les cuento. Por lo pronto, esta calle se llamaba justamente Sepulcros de Santo Domingo y a un lado estaba realmente el edificio de la Santa Inquisición, edificio que se acabó en el año de 1820. Pero vamos a ver en fragmentos cómo se puede apreciar la magnitud de esta casa. Esto que usted ve, estos pequeños que parecen palillos, que nos dan idea de las vigas que sostienen esta casa, bueno, alguna vez fue una queja de la señora Leona Vicario. Resulta que la había criticado acremente Lucas Alamán, el escritor conservador, que dicen que había perdido sus bienes después de que vino la guerra por la independencia y por eso tenía cierto resquemor a los héroes de la independencia. Bueno, decía doña Leona Vicario que esta casona se la habían pagado en especie, pero que las vigas estaban apolilladas. Imagínese usted la gran cantidad de vigas, si estaban apolilladas, el costo que tuvo reponer todo esto que todavía está presente en esta casona. Imaginemos el caminar cansado, el caminar cansino, decían en aquel entonces, de don Andrés Quintana Roo penetrando por este impresionante portón, sacando su llave gigante que traía anudada a la cintura, abriendo la puerta y caminando lentamente hasta llegar al espacio donde era la sala de la casa. Ahí finalmente se detenía para hacer su merienda y ahí también se detenía para ver la imagen
de doña Leona Vicario. Esta es a grandes rasgos impresionante casa, una maqueta que se hizo exactamente cubriendo todos los ángulos, cubriendo todos los escenarios de esta casona. Pero esta casona está rodeada a su vez por lo que se llama el Mayorazgo de Medina, que es una casa que está al costado, vamos a decir, sur de la Plaza de Santo Domingo, que en realidad debería llamarse Plaza 23 de Mayo. Finalmente muere, repito, en una recámara de esta casona en el año de 1842. Al entierro que se hace en el cementerio de Santa Paula, que estaba anexo al Hospital de San Andrés, donde hoy está la Plaza Tolsá, donde está la estatua del caballito, donde está exactamente el Museo de Arte Moderno, ahí estaba el Hospital de San Andrés. Atrás del hospital, hasta lo que sería hoy la Plaza de Garibaldi, llegaba este Panteón de Santa Paula, donde va a ser inhumada la señora Leona Vicario. A la inhumación de Leona Vicario va a acudir el presidente entonces, Antonio López de Santana, una de las 11 veces que fue presidente de la República, pero también va a acudir Carlos María de Bustamante y va a rezar una oración que se conoce como oración de la patria en honor de Leona Vicario. Dice lo siguiente: Leona Vicario, cooperadora impávida y eficaz de la independencia de nuestra patria, por cuya libertad sacrificó sus bienes y renunció a los atractivos de su juventud en sus más bellos días. Ahí estaría también Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera, quien va a hacer una descripción a manera de panegírico de la señora Leona Vicario. Dice lo siguiente: era de una estatura regular, de formas robustas y bien modeladas, rostro lleno y apacible, de un color sonrosado. Posteriormente, los restos de la heroína insurgente Leona Vicario pasarían a otro panteón, pero eso se lo cuento en un momento más. Muerto, al igual que su esposa Leona Vicario en esta casona, solo que 9 años después, don Andrés Quintana Roo sería sepultado en el Panteón de Los Ángeles, que si estaría justamente a un costado de la iglesia de Los Ángeles, donde hoy está el Salón de Baile Los Ángeles, aquel que dice el refrán que quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Bueno, doña Leona Vicario había sido sepultada a su vez en el Panteón de Santa Paula, donde alguna vez Antonio López de Santana enterró su pierna y donde la plebe de pronto llegaba, la desenterraba, la sacaba del lugar y la arrastraba por las calles de la ciudad. Pero de pronto las hijas del matrimonio entre Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, Genoveva y Dolores, que era su nombre, decidieron unirse para que doña Leona saliera del Panteón de Santa Paula y se reuniera con su marido en el Panteón de Los Ángeles. Finalmente así se hizo y apareció una placa que decía: el amor los unió en vida, a su muerte el amor filial los vuelve a integrar. Bueno, no duraría mucho tiempo ahí porque en el año de 1900, por disposición del presidente Porfirio Díaz, Leona Vicario y Andrés Quintana Roo serían inhumados nuevamente y serían llevados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Tampoco sería el final de los restos de estos dos personajes. Finalmente van a ser incinerados y van a ser colocados en una urna del Monumento a la Independencia, es decir, lo que conocemos como la columna de la Independencia, el ángel de la Independencia, que en realidad es una victoria alada. Finalmente ahí reposarán sus recuerdos, reposarán sus días, reposarán su escenario, el matrimonio pues integrado por Leona Vicario y don Andrés Quintana Roo. La inmortalidad finalmente pues recogió sus anécdotas, recogió sus vidas. Con esto nos despedimos de esta leyenda urbana. El próximo sábado lo esperamos a las 7:30 de la noche, aquí naturalmente por Proyecto 40, Canal 40 al servicio de usted.
Estoy con Beatriz Castillo, ella es curadora de la actual exposición que hay aquí en la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, y la exposición documental se llama La Verdad o el presentimiento de la verdad, un homenaje a Inés Arredondo a 80 años de su nacimiento, esta escritora de la cual Beatriz nos va a hablar. Inés Arredondo es una escritora que nace en Culiacán, Sinaloa en 1928 y murió en 1989 a los 61 años de edad. Ella viene a estudiar a Guadalajara y después a la Ciudad de México filosofía, pero por una crisis que sufre debido a sus creencias, decide dejar la carrera de filosofía y estudiar literatura. En la Facultad de Filosofía conoce a Tomás Segovia y se casa con él, tiene 3 hijos y es cuando comienza a escribir, una vez casada con él. Bien, ¿y qué es lo que podemos ver aquí en la exposición? ¿Son retratos de qué época, cuadernos o notas de sus...? Sí, bueno, tratamos de presentar una visión, digamos que familiar de ella. Tenemos fotos desde que ella es pequeña, tiene 1 año de edad, cuando le está cargando su abuela son las primeras, y con su madre, y de ahí pues una secuencia cronológica hasta los últimos días de su vida. La tenemos retratada con sus grandes amigos que fueron Juan García Ponce, Juan Vicente Melo y Huberto Batis, que son con los que va a trabajar en Casa del Lago, en los talleres de la Casa del Lago, que es una época muy importante en ella. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. No, de qué, al contrario. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Los esperamos el próximo sábado. Soy Claudia Pérez Reyes y recuerden de escribirnos a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.